¿Son los judíos el pueblo elegido o no lo son? ¿Y somos nosotros el pueblo elegido o no lo somos? ¿Y somos los dos o no es ninguno o es uno de los dos? Esta pregunta me la plantea uno de los radioescuchas de Punto de Vista, diciéndome cómo funciona esta cuestión, ¿no? ¿Quién es el pueblo elegido y quién no es el pueblo elegido? La realidad es que históricamente nadie puede negar que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido. Recuerden ustedes, San Pablo dice, porque la salvación nos viene de los judíos. El Redentor nos vino de los judíos y esa es una realidad histórica. Cuando el Concilio Vaticano II se refiere al pueblo judío como nuestros hermanos mayores, no es que les está reconociendo un estatus que, digamos, a los tradicionalistas los saca de quicio porque cree que es decir que los judíos son más que los católicos. No, en el tiempo ellos nos han precedido y fue ese el vehículo, ese pueblo elegido por Dios, fue el vehículo a través del que nos llevó el Redentor. Es un hecho histórico. Y obviamente algunos analistas, algunos teólogos, algunos observadores o filósofos de la cultura, como el gran cardenal Jean Danielou, jesuita francés, decía que era posible ver todavía en el pueblo judío y en ese fuerte sentido de identidad que tiene, que incluso supera lo racial, porque tengan en cuenta ustedes que dentro del pueblo judío están los judíos de origen eskenazi, es decir, del centro y oriente europeo, ¿no? Están los judíos sefardíes, que son más bien de la cuenca del Mediterráneo, y aunque ustedes no lo crean y la mayoría de ustedes no lo saben, existen incluso judíos racialmente negros, que son los falasha etíopes, donde había una comunidad judía por milenios en esa zona. En consecuencia, va más allá de lo racial. Jean Danielou decía, ahí se ve cómo existe todavía una energía evangélica, de alguna manera que no llegó a su culminación porque como pueblo no aceptó al Mesías. Entonces, el pueblo elegido histórico es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, además de ser una realidad histórica, era una preparación para una realidad universal. Y esto lo vemos nosotros en los profetas. Desde los profetas que profetizan que los hijos de Abraham van a ser más incontables que las estrellas del cielo y las arenas de la playa, es decir, van a ser de número infinito. Y esto quiere decir, van a poblar toda la tierra. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el nuevo pueblo elegido va a ser un pueblo universal. ¿Y cómo se dice universal en griego? Católicos. Entonces, no es que uno sea y el otro no lo sea. No es que uno dejó de serlo porque el otro comenzó a serlo. El pueblo elegido histórico del Antiguo Testamento es claramente el pueblo de Israel. Sobre eso no hay ninguna duda. En consecuencia, todos los descendientes del pueblo de Israel de hoy son descendientes de ese pueblo elegido de Dios. Y en consecuencia, el título de pueblo elegido históricamente todavía les pertenece. No hay ninguna duda. Pero en el sentido espiritual y universal, en el sentido más profundo del término pueblo elegido, es decir, del deseo último de Dios en el plan de Dios, nosotros los católicos creemos que ese es el pueblo de Dios de hoy, la iglesia. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de las profecías para las cuales Él escogió un pueblo, pero escogió ese pueblo para llevarlo a una plenitud. Y esa plenitud somos nosotros. Entonces, desde el punto de vista pleno y espiritual, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, somos nosotros. Y sobre esto nosotros no reclamamos ningún orgullo. Jesucristo mismo decía, cuando criticaba a los fariseos, decía, ustedes se enorgullecen de ser descendientes de Abraham, ¿no? De tener el orgullo de ser descendientes de Abraham. Dios puede crear hijos de Abraham de las piedras. Es decir, Dios tiene la potestad de crear otro pueblo elegido, de crear miembros del pueblo elegido de las piedras. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo es, ustedes pueden sentirse muy orgullosos de ellos, pero no tienen mérito, porque Dios puede crear miembros del pueblo elegido de las piedras. Y eso es algo que nos toca y nos concierne a nosotros también. Es decir, que nosotros podemos reclamarnos miembros del pueblo elegido, pero reconociéndonos con humildad de ser miembros del pueblo elegido porque nos hemos vuelto hijos en el Hijo.
como explica San Pablo, hemos adquirido la filiación divina plena de ser hijos de Dios, no solamente porque hemos sido creados, sino ser hijos de Dios porque somos herederos. Miren lo que dice San Pablo, herederos. ¿Y por qué somos herederos? Porque Jesucristo se convirtió en nuestro hermano mayor. Entonces Él nos da la filiación, nos conecta a la filiación. Es decir, cuando se aparece ante el Padre diciendo, Padre, yo soy tu hijo, y el Padre lo repleta del amor trinitario, Jesús se voltea y dice, y todos estos son mis hermanos, tus hijos también. Y entonces el amor trinitario se derrama sobre nosotros. ¿Nosotros qué podemos reclamar como mérito? Sí, yo soy católico y por eso soy del pueblo elegido. No. Y en consecuencia, cuando radio escucha de puntos de vista y lector de Así Prensa me pregunta sobre esto y me dice que unos amigos míos estaban discutiendo sobre quién era elegido, quién no era elegido, en realidad es una discusión un poco parecida a la que tenían los apóstoles cuando estaban discutiendo, no, yo voy a ser primero en el reino, no, yo voy a ser primero en el reino. Y Jesús se voltea y les dice que venían discutiendo, y como ellos estaban avergonzados porque sabían que estaban discutiendo una bobada, una tontera, ¿no? Se encuentra con ellos y les dice, bueno, ¿de qué están discutiendo? Y ellos no le dicen nada. Entonces le dicen, mire, los jefes de las naciones buscan dominarlas. Yo lo que les digo es que ustedes más bien hagan lo contrario. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Y el que quiera ser amo, que se vuelva servidor. Entonces, la discusión es un poco inútil. Históricamente, los judíos son el pueblo elegido y por eso es que los pontífices recientes se han referido a ellos como pueblo elegido. Pero lo dicen en el sentido bíblico histórico. Pero el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Dios en sentido absoluto, en sentido pleno, que es el cumplimiento de los planes absolutos de Dios, eso somos nosotros. Y en consecuencia, mientras nosotros podemos reclamarnos como cristianos, podemos reclamarnos como hijos y miembros del pueblo de Dios. Y en consecuencia, elegidos. Que tengas un buen día.